Amén. Vamos a orar para empezar el servicio, hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón y nuestro ser integral para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Padre Celestial, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque nos has permitido una vez más, Señor, estar en tu casa para poder alabarte, para poder glorificarte, Señor, para poder hacer fiesta en tu nombre, Padre bendito. En el nombre de Jesús, el día de hoy, Señor, estamos congregados en tu nombre, Señor, declarando, Padre Celestial, que ciertamente tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, que tú eres, Señor bendito, a quien hemos venido a buscar, porque realmente, Padre bendito, no hay nadie más a quien nosotros podamos acudir, sino únicamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos compró a precio de sangre, aquel que dio su vida por nosotros para salvarnos, para poder ser parte de esta nación escogida. Oh, en el nombre de Jesús hoy hemos venido a alabarte, hemos venido a exaltar tu nombre, Señor. Hemos venido, Señor bendito, a poder declarar salmos ante ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, concédenos tu presencia. Concédenos una visitación sobrenatural especial en este lugar, Señor. Y que llegue, Señor, a la casa de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos, Padre. Amén y amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! Oh, Señor, hoy declaramos que tú eres digno, que tú eres poderoso, Señor. Hoy, Señor, alabaremos tu nombre, cantaremos salmos, alabanzas delante de ti, Señor. ¡Aleluya! Oh, los niños danzan, los jóvenes y ancianos declaramos que en este lugar hay fiesta. Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y ancianos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y ancianos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y ancianos declaramos que en este lugar hay fiesta. Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría, quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo. Quiero saltar, dar vueltas sin parar, quiero alabarle, quiero gozarme con alegría, quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo. Quiero saltar, dar vueltas sin parar, quiero alabarle, vivo en victoria cada día, lleno mi vida de alegría, con acciones de gracias, con danza, con júbilo y gozo a mi Rey. Quiero alabarle, vivo en victoria cada día, lleno mi vida de alegría, con acciones de gracias, con danza, con júbilo y gozo a mi Rey. Quiero alabarle. A poseer la tierra que nos dio, a poseer la tierra que nos dio. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Tomaremos naciones en el nombre de Jesús. Ningún gigante nos podrá frenar. A poseer la tierra que nos dio, a poseer la tierra que nos dio. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Tomaremos naciones en el nombre de Jesús. Ningún gigante nos podrá frenar. A poseer la tierra que nos dio, a poseer
a poseer la tierra que Él nos dio. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Tomaremos naciones en el nombre de Jesús, y un gigante nos podrá frenar. A poseer, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y ancianos declaramos, en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y ancianos declaramos, en este lugar hay fiesta. El poder, la gloria y la victoria es tuya, Jehová. La magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. El poder y el hacer, las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Oh, 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 Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria es tuya, Jehová. La magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Está la fuerza, el poder y el hacer. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer.
en pos de ti, oramos juntos, tu ciudad, en tu morada yo habitar y adorarte en intimidad. Tráeme en pos de ti, corramos juntos en tu ciudad, tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad.
apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona Más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús,
Amados, Dios les bendiga. Qué alegría poder ministrar la palabra y en este día ya estamos volviendo, en mi caso, a predicar desde el púlpito. Como quisiera que pudiera trasladar esta palabra y la iglesia estuviera llena con todos ustedes presencialmente. Sin embargo, como incluso el Señor hasta nos concedió un tema hace unos pocos días, hablamos acerca de la prudencia. Debido a ello es que no pudimos abrir como queríamos a la fecha del 11 de octubre, sino que vamos a esperar un poquito más. Sin embargo, como podrán apreciar, ya hay algunos cambios y especialmente tratamos de hacer algunas mejoras en varios sentidos. Uno de estos, por el tema de bioseguridad, me parece que en unos pocos días estaremos publicando un breve video donde vamos a recibir instrucciones de nuestra llegada a la iglesia, las recomendaciones que nos han dado tanto de las autoridades civiles, higiénicas, y aún también en cuanto a ese sentido, nuestro apóstol Sergio nos ha recomendado tanto el cuidado del rebaño del Señor, espiritualmente y también en cuanto a lo que es para resguardar nuestra salud. Así que espero que en el nombre de Jesús los cambios que tengamos, con todo mi corazón, de verdad, créanme, como anhelo que sea grato cuando los vayamos viendo y especialmente disfrutando al regreso a nuestra casa. Me parece que tendremos que esperar un poquito más. Creería yo que a más tardar el domingo 1 de noviembre será nuestro retorno, y ya primero Dios mejorado en cuanto al semáforo, ¿verdad? Sin embargo, creería yo que si todavía hay alguna cuestión en rojo, tendremos que implementar otro tercer culto. Pero primero Dios, en el nombre de Jesús creemos y proclamamos en el nombre del Señor que este COVID se está debilitando, que hay un pueblo que se está humillando delante del Señor, y entonces la palabra del Señor nos dice que Él sanará esa tierra donde hay un pueblo que se humilla delante de su presencia. Así que desde ya les saludo, retomando como hace un poco más de 6 meses, recordarán cuando nos sorprendió todo esto y empezamos a transmitir las prédicas, pues como hoy aún, sin afluencia presencial, pero que bendito el Señor, no hemos dejado un solo día de culto de transmitir la buena palabra, a excepción del día jueves, por instrucción apostólica, que nuestro apóstol Sergio nos pidió que nos conectáramos todos a los foros apostólicos. Creo que eso va a variar un poco ya, debido a que algunos hermanos en algunos sectores de Guatemala especialmente, pues ya se están congregando presencialmente, y entonces todo está volviendo a la nueva, para nosotros en Cristo Jesús, una nueva realidad de gloria en el nombre de Jesús. Espero que, como les decía, esto refleje que la iglesia de Cristo, dice en su palabra, no se detiene, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de esta. Eso nosotros lo creemos. Hemos seguido sirviendo al Señor con mucha alegría y mucho gozo, y espero, les decía, que aún en cuanto a esto físico que hemos podido trabajar para prepararnos para nuestro retorno, sea un reflejo de lo que Dios realmente quiere hacer en nosotros, sus hijos. Porque dice su palabra que para los que amamos al Señor, todas las cosas suceden para bien. Así que en el nombre de Jesús, oremos por la palabra y recibamos el mensaje que hoy tiene para nosotros nuestro buen Padre. Señor amado, nosotros te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este tiempo, Señor, que ya va cerrándose ese ciclo, Señor, que tú permitiste con propósitos de bienestar y no de calamidad, porque así son tus planes. Hoy venimos delante de ti, Señor, a rogar la revelación de tu palabra,
a pedirte, Señor amado, bendito, precioso, que nos concedas entender, Señor, la Escritura, que uses mi vida, Señor, para trasladar ese mensaje que ha brotado de tu buen corazón. En el nombre de Jesús rogamos por Guatemala, especialmente por Chimaltenango, para que ya el COVID, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús, sea debilitado, sea echado fuera de nuestra tierra, y así con toda la libertad que tenemos en tu Espíritu, podamos congregarnos también presencialmente. Bendecimos a nuestras autoridades espirituales, a nuestro apóstol Sergio, a toda su familia, y también, Señor, a nuestro presidente y a las autoridades civiles. Rogamos, Señor, porque bendigas al alcalde de Chimaltenango, al señor gobernador, a los directores del Hospital Nacional, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bueno, gloria a Dios. Quiero contarles que estoy muy bendecido con ese tema que iniciamos hace un par de días y que le llamamos que te bese el amado. Yo creo definitivamente que la iglesia del Señor Jesucristo, la que realmente no solo tiene en su corazón el agradecimiento por la salvación en Cristo Jesús, sino especialmente aquella que cree que Él va a volver, como bien se ha vuelto una frase, ¿verdad?, en nuestro lenguaje cristiano, que si Él vino a la cita sangrienta, ¿cómo no va a volver a la cita de los amores? Sin embargo, hay una iglesia que pareciera no ha recibido o no ha querido creer del todo la palabra, cuando precisamente nos deja ver que Él regresará por su iglesia. Es su deseo volver por toda la iglesia para que ésta no pase lo más terrible del tiempo, hermano, tribulacionario. Sin embargo, entendemos que no todo el pueblo se está preparando. Aún en medio de todo este encierro que ya vamos saliendo, gracias al Señor del mismo, notamos todos nosotros seguramente las deficiencias, las inconveniencias que tal vez teníamos personalmente en el matrimonio, en la familia. Lastimosamente, y esta por cierto, una preocupación pastoral, personal, porque he notado que algunas familias en este momento están pasando momentos complicados en matrimonio, con hijos, etcétera. Entiendo que esa falta de poder congregarse presencialmente. Sin embargo, vino a ser esta situación como un examen de parte de Dios para nuestras vidas, para que nos demos cuenta realmente cuánto hemos asimilado del Evangelio, cuánto hemos creído a la palabra y cuánto la llevamos a la práctica. Primero Dios, que todos nosotros hayamos aprovechado este tiempo de aislamiento, de destierro, si lo podemos ver así en una figura, ¿verdad? Como a Israel le pasó en algún momento, pero que ahora que volvemos a nuestra Jerusalén, la iglesia de Cristo, podamos entonces regresar en una nueva dimensión de gloria. Y aún si algunos han tenido problemas y la casa, el matrimonio, la familia está, hermano, con luchas, yo quiero decirle en el nombre de Jesús que si se evidenciaron cosas que no estaban bien, es porque el Señor realmente quiere llevar precisamente a esas vidas a una reconciliación plena, con Él primeramente y luego también entre los suyos. Bueno, el asunto entre toda esta introducción, hermano amado, es que esa iglesia descrita en Cantar de los Cantares 1:7, cuando empieza su vida en el Evangelio, desde esta perspectiva, déjeme ponerle y recordarle lo que hemos tomado como una base para edificar conforme a este tema. Esa iglesia dice: dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? Me parece que esta pregunta para nosotros fue una de las iniciales en el Evangelio. ¿Y ahora dónde me voy a congregar? Y ahora que el Señor me sacó de esa vida religiosa, ¿qué voy a hacer? Yo me la hice con mi familia. Bendito el Espíritu Santo, que Él es el que pone el querer y el hacer. La Biblia dice que es el Señor el que nos va a llevar a señalar el lugar donde nosotros presentaremos nuestros sacrificios.
Entonces la iglesia en Cantares 1, prácticamente es una iglesia, hermano, recién nacida en el Evangelio, en esa nueva vida por el Espíritu. Y entonces pregunta, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? En otras palabras, es cierto que los cristianos, aun cuando estén pasando el mediodía, aun cuando estén pasando pruebas, hayan descanso en Dios, hayan ese reposo en Dios, y sí es cierto, aleluya, porque de ahí que debemos entender, creer y vivir nuestras promesas. Todas las cosas para los que amamos al Señor son para bien. Entonces, cuando uno parte de este principio bíblico y está atravesando aún el mediodía, la prueba, lo más duro del sol, hermano amado, pegando, entonces uno sabe que aún ese leve tiempo de tribulación lo va a hacer, como dice la Escritura, entrar más en el reino de Dios. Ella también pregunta, ¿por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de sus compañeros? Entonces, esta es una iglesia que incluso sería muy, muy interesante considerar si no está haciendo preguntas en distintos lugares, digamos, en su avance espiritual. Parecería que ¿dónde apacientas tu rebaño? Es una pregunta de atrio. ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Quizás en el lugar santo. Pero ahora cuando ella empieza a entender de la cobertura, porque ella mira cómo se habla de una forma congregacional, la iglesia tiene que estar vestida, tiene que estar cubierta. Pero hablando de una forma, si puedo decirlo así, más individualizante, con respecto de la mujer como fémina, como hermana en Cristo, llega a la iglesia donde mira que las hermanas usan un velo. Entonces esta iglesia naciente dice, ¿por qué se cubren las hermanas? Y de eso ya platicamos un tanto, y bíblicamente entendemos que la mujer cuando ora o profetice o adora, debe tener esta señal sobre su cabeza. Ok, no me voy a detener más en esto porque sí necesito recordarle que entonces en ese inicio de su vida cristiana, la iglesia entonces está disfrutando de esos amores preciosos, de ese agradecimiento al Señor por haberle salvado. Y entonces dice que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Esa palabra besar, desde el hebreo, es nashak, y explicamos que al español se puede traducir también con 4 palabras que son las siguientes: adherirse, equipar, que entre paréntesis le puse con armas porque así lo deja anotada la concordancia Strong, gobernar o juntar. Entonces, la iglesia cuando está diciéndole a su amado, bésame, quiero tener comunión contigo, quiero tener una cercanía profunda contigo, ella le está diciendo que me nashak, que me bese, pero que ella lo que está pidiendo para poder llegar a esa cercanía es, adhiéreme a ti, equípame, gobiérname, júntame. De estos 4 caracteres hemos conversado ya de los primeros 2, de adherirse y de ser equipados. Hoy quisiera, con el favor del Señor, avanzar a ver el número 3, que vendría a ser el gobernar, el reconocer gobierno. Y quiero, por favor, mis amados, que notemos muy específicamente que el Señor nos deja ver desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de su reino. Es importante reconocer gobierno. Aún el Señor le dice a su pueblo, prefiero la obediencia antes que el sacrificio. De tal forma que nosotros vemos también que aún las añadiduras llegan cuando uno primeramente busca el reino de Dios. Cuando hablamos de reino, definitivamente estamos hablando de gobierno, de reconocer la autoridad de Dios que se manifiesta, como lo vamos a leer ahora mismo en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 5:8 dice,
Si ves en la provincia, déjeme parafrasear, déjeme ver acá como una figura preciosa. Si ves en la iglesia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no te maravilles, hermano. Por favor, no se me vaya a asustar. Yo no le estoy diciendo que esto es lo correcto en la iglesia. Sin embargo, mientras la iglesia llega a ser perfecta, se van a tener algunas inconveniencias. Hemos explicado cómo en el más extraordinario discipulado que hubo sobre la tierra, había un Judas. Y si quiere irse más atrás, allá en el cielo, en los lugares celestes, hermano, en medio de las piedras de fuego que estaban dando alabanza, gloria, adoración al Señor, hubo un Luzbel que luego terminó como un diablo. Entonces aquí nos deja ver el Señor, si ves en la iglesia que hay algunos problemas, que se dan algunas injusticias, no te maravilles. Pero el Señor explica por qué. Porque sobre un alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ambos. En otras palabras, si alguna injusticia miras, no te salgas, no te vayas. No, recuérdate que hay un gobierno establecido por Dios, donde sobre un alto hay otro más alto, y uno más alto está sobre ambos. Él es el Altísimo. Recuérdense que nuestro Dios es el Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es el más alto. Porque no hay nadie más alto que nuestro Dios, quien a su vez, entonces, para ejercer su gobierno, para poder ministrar en su reino, entonces Él pone, siendo Él el Altísimo, pone a un siguiente alto, y debajo de este siguiente alto pone otro alto. Ahora, aquí es muy importante, porque entonces deberíamos de considerar nosotros, y no sé si esta cámara podríamos usarla también, deberíamos considerar nosotros, mis amados hermanos, que definitivamente aquella iglesia del Cantar de los Cantares, cuando le está pidiendo ese besar al Señor, ella lo que le está diciendo es: gobiérname. Ella lo que le está diciendo es: quiero conocer cómo es el reino tuyo, cómo es esa experiencia de un sistema legal, donde hay responsabilidades, pero especialmente porque nos llevan a recibir grandes beneficios, grandes bendiciones de Dios. Por eso es que ella le está pidiendo al Señor que le bese, que le nashak. Ella quiere aprender el gobierno de Dios. Mire, esto lo hemos explicado de alguna manera con este ejemplo, quizá para Latinoamérica tan conocido, de amigos o familiares nuestros que se han ido a Estados Unidos y que después de vivir varios años o algún tiempo allá, trabajan, se esfuerzan, empiezan incluso a pagar sus impuestos, y resulta que tienen algunos beneficios de ese sistema de gobierno. Generalmente, algunos de estos difieren con lo que nosotros tenemos en nuestra Guatelinda, por ejemplo. Pero que si ellos no los conocen, no pueden hacer uso de esos beneficios que les ofrece ese sistema legal. Parecido es en el reino de Dios. Algunos hermanos se ofuscan cuando se habla de gobierno, porque no les gusta. ¿Cuál es la antítesis de la autoridad? La rebeldía. Entonces, cuando se habla, se explica de gobierno, a algunos no les gusta. ¿Por qué? Porque, hermano, de verdad que cuando dicen que nunca le han hecho caso a nadie, de verdad que es cierto. Pero ahora la iglesia, cuando empieza en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, ella dice que me gobierne Dios. Ya no quiero conducirme conforme a mi propia prudencia. Yo quiero aprender a ser guiado por la voluntad del Señor. Quiero hacer su voluntad. Y tiene que ir aprendiendo, porque incluso dice el libro de Romanos 11, si no estoy mal, en la versión de Dios habla hoy, me parece, dice, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir, y así conocerás la voluntad de Dios. Es un cambio de mente primeramente, valga la expresión, ¿verdad?
Cuando hay un cambio interno, va a haber un cambio de conducta. Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra conducta que arrastrábamos conforme a la enseñanza del mundo, entonces vamos a conocer la voluntad de Dios. Y someterse a la voluntad del Señor se ha resumido entonces en reconocer el gobierno de Dios. Ese gobierno de Dios entonces, a la luz de la palabra, y para mí lo veo, hermano, y espero que usted también lo vea muy claro, ahí en Eclesiastés 5:8, está específico. Sobre un alto hay otro más alto y sobre ambos está el Altísimo. Entonces el Señor es el Altísimo que va delegando autoridad en su gobierno. Nosotros, dice la palabra en Apocalipsis 1:6, que fuimos constituidos por la sangre del Cordero como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora, me llamó mucho la atención y me gocé tanto cuando el Señor me permitía entender esto, porque no es casualidad. ¿Sabe usted que en la Biblia se anota los factores de una manera que si se cambian, sí altera el producto? En la Biblia. Entonces, si dice que nos hizo reyes y sacerdotes, lo que la Biblia aquí está explicando es lo siguiente: que primero hay que reconocer gobierno, hay que comprender el sistema del reino para que después uno pueda realizar o ejercer el sacerdocio. Este es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por eso es que él es rey y sacerdote, porque nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, pero también somos parte de ese reino donde el Hijo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando vemos acá que dice la Escritura que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, lo que nos está diciendo, miren, deben saber algo. Primero comprendan el reino y aprendan del sacerdocio, para que entonces puedan servirme. E incluso en ese Nashak así aparece. Si quiere vamos a regresar a ver, aquí está, mire. Entonces, hablamos de querer adherirnos, hablamos de ser equipados, pero así aparece hasta en la concordancia Strong, cuando se define el Nashak en ese orden: adherencia, equipamiento, gobierno, juntar o juntarse. Ok, espero estarme dando a entender en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, veamos la Escritura entonces, ¿de qué se trata eso, hermano, del gobierno de Dios? Y quizá especialmente vamos a procurar enfocar a lo concerniente en cuanto a lo ministerial, pero especialmente si los ministros y estos con las delegaciones pastorales ejercen ese gobierno del Señor sobre la grey, entonces también habría que considerar qué dice la Biblia para la grey, para aquellos que deberían de ser los gobernados por el Espíritu de Dios. En Esdras 7:25 dice la palabra: Esdras, tu Dios te ha dado muchos conocimientos, úsalos para nombrar gobernantes. Mire aquel hombre, aquel restaurador de la ciudad del Señor, del pueblo del Señor. ¿Sabe usted que hay dos personajes reconocidos como restauradores por excelencia? Esdras y Nehemías. Hay muchos, ¿verdad? Pero especialmente cuando uno habla de restauración, de edificación, nos encontramos con Esdras y Nehemías. En el caso de Esdras, Dios le dice claramente: usa tus muchos conocimientos para nombrar gobernantes y jueces que conozcan la ley de tu Dios. Qué interesante. ¿Queremos conocer del gobierno del Señor? Tenemos que conocer la ley de Dios. Y gobiernen con justicia a los habitantes de la provincia, digámosle acá, hermano, figuradamente, iglesia, al oeste del río Éufrates. Aquí hay algo precioso, hermano. Permítame usted deleitarme juntamente, hermano, con usted en esta explicación. Mire, vamos a considerar que este es el río Éufrates. Entonces,
Decía el versículo, úsalos para nombrar gobernantes y jueces que conozcan la ley de tu Dios y gobiernen con justicia a los hombres de la provincia al oeste del río Éufrates. Entonces, sabemos que hablando cardinalmente, es decir, reconociendo los 4 puntos cardinales, los planos o mapas se orientan conforme al norte. De tal forma que aquí tendríamos el norte, acá estaría el sur, aquí estaría el este y aquí estaría el oeste. Acá dice que gobiernen con justicia a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates. Considerando la orientación, si este es el río Éufrates, lo que está diciendo es, mira, hay gente que está del otro lado del río, al oeste. Y entonces, si aquí está el oeste, obviamente aquí estaría el este. Ahora, recuérdese usted que el Señor Jesucristo aparece en la Escritura figurado como el sol de justicia, y el sol nace en el este, y hace esto. Por otro lado, bueno, incluso su venida dice que es en este sentido, ¿verdad? De oriente a occidente, si no estoy mal, así lo dicen algunas versiones. Y sabemos que la Biblia también habla que el alimento que viene de lejos, de más allá del río, es porque, déjenme aterrizar de esta forma la idea, es que la revelación que Dios nos da viene del este. Nosotros estamos actualmente en el oeste. Y cuando venga el Señor Jesucristo, espiritualmente hablando, pasaremos el río y regresaremos allá a la presencia, a la plenitud de Dios. Entonces, la orden es, úsalos para nombrar gobernantes y jueces que conozcan la ley de tu Dios y gobiernen con justicia a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates. ¿Qué es lo que le estoy tratando de explicar? Que en nuestro lenguaje doctrinal, bíblico, simbólico, entendemos que nosotros tenemos que vivir conforme al reino celestial. Y que esta revelación necesitamos se nos traslade de lo celestial y llegue a ponerse por obra acá en lo terrenal. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, en la oración que Él nos enseñó, dice el Señor que oremos así: que se haga tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. En otras palabras, que ese reino tuyo que se está acercando, como dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, todavía no está en plenitud, se ha acercado. Pero que ese reino que está en los lugares celestes, de más allá del río, venga a nosotros que todavía estamos en el oeste del río. Aleluya. Entonces voy a volver a poner el versículo que estamos tratando de explicar acá. Esdras, tú que eres un restaurador, tú que eres un ministro en el orden primario, porque para esto nos llamó el Señor, para ser restauradores, para ser edificadores, para ser colaboradores en la construcción del edificio de Dios, su iglesia. Esdras, tú tu Dios te ha dado muchos conocimientos. Úsalos para nombrar gobernantes y jueces que conozcan la ley de tu Dios y gobiernen con justicia a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates. Estos líderes deberán enseñar la ley a los judíos que no la conozcan. Entonces, por eso le decía al principio, necesitamos conocer el sistema del reino de Dios, y esto en la palabra, ¿para qué? Para poder también desarrollar nuestro sacerdocio que según el libro de Apocalipsis, Dios nos dio a través de la sangre de Cristo. Quiero contarle que Esdras significa ayuda, auxilio o socorro. Entonces, mis amados, en el nombre de Cristo Jesús, esa es la función ministerial, ser una ayuda,
ser como un auxilio o un socorro al pueblo del Señor. Y aquí es importante tal vez mencionar algo, y es que, mis amados, esto es conforme al sistema del reino de Dios, no conforme a nuestra mente o pensamiento. Fíjese que he oído el comentario, ha llegado hasta mis oídos de algunos, en el caso de los que pastoreo, que se sienten un poco, ¿cómo le dijera?, insatisfechos, inconformes, porque su servidor no va a visitar a todos los hermanos de la iglesia. Y es que, para empezar, hermano amado, aunque pues no es que seamos muchísimos, tampoco somos tan poquísimos ya. Pero yo estoy pastoreando conforme a la palabra, ejerciendo el gobierno de Dios, así como dice acá, guardando mis grandes distancias, pero sí siendo un ministro que fue levantado para ayudar, auxiliar, socorrer, bendecir, edificar, con esas delegaciones pastorales. Imagínese usted, si fuera como algunos hermanos piensan en la iglesia de Cristo, ¿cómo haría humanamente, por ejemplo, nuestro apóstol Sergio? Si solo el rebaño de pastores, no de ovejas, de pastores que él pastorea son más de 1000 alrededor del mundo. A él se le ha cumplido como al apóstol Pablo, que hay iglesias que no conocen personalmente su rostro. Entonces debemos comprender primero cómo funciona el gobierno, porque mire, la obra la hace Dios. Nosotros tenemos que someternos al gobierno, de tal forma que cuando estamos sometidos en ese gobierno, es Dios el que por principio bíblico va a derramar la unción. ¿Sabe usted que hay testimonios, varios testimonios de hermanos, cuando se acercan con uno como pastor y le dice: pastor, estaba pasando tal necesidad, estaba haciendo esto que no estaba correcto, y ¿sabe qué? Usted me visitó. Ay, ¿cuándo? Entonces me explican: pues el Señor me permitió en un sueño, y la instrucción, la palabra, aún la exhortación que necesitaba, a través de usted el Señor me habló en sueños. Gloria a Dios, digo yo, porque es el Señor. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando uno entiende cómo funciona el reino, el gobierno de Dios. El segundo libro de Samuel 7:10 dice: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, esta es la versión de las Américas, pero en la versión al día dice: desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. ¿Qué pasó desde el día que Dios nombró gobernantes? El pueblo ya no fue afligido por los malvados como antes. ¡Aleluya! ¿Por qué tenía miedo Adán cuando se halló en el huerto al haber pecado? Porque se quedó desnudo. Porque es que el Señor lo primero que hizo fue proveerle una cobertura de pieles a Adán, porque él necesitaba entrar en comunión, en el restablecimiento de su cobertura. Y por eso es que cuando Adán, dice la Escritura, porque tuve miedo, ¿cuál era su condición? Que estaba desnudo. Entonces, una de las bendiciones de reconocer gobierno sobre nuestras vidas, mis amados hermanos, como dice acá el texto, a fin de que habite su pueblo, el pueblo de Dios, en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. ¡Aleluya! Dios va a edificar tu casa espiritual primeramente. Y si esa casa, esa bendita casa, esa familia tuya está buscando primeramente esta bendición espiritual, también te va a dar lo natural. ¡Oh, gloria a Dios! Dice Nehemías 4:13 y 14. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos.
Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, le habló Nehemías. Aquí se recuerda, dijimos hace un momentito de Esdras, un restaurador por excelencia, explicando con el conocimiento de la palabra cómo funciona el gobierno de Dios. Pero ahora nos encontramos con un Nehemías tipificando a los ministros primarios, donde él entonces también asigna de entre los nobles a gobernantes y le explica al resto del pueblo y les dice: no les tengáis miedo a los enemigos, acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas y por vuestras esposas. Hermano, mire qué impresionante. Nos encontramos con el ministro primario. Déjenme ir poniendo una figura acá, por favor. Nehemías vendría a tipificar al pastor de la iglesia. Los gobernantes vendrían a ser las delegaciones pastorales. Nosotros lo leeríamos acá en Iglesia de Cristo Capernaum como primero mi ayuda pastoral directa, mi esposa, y luego los ancianos, luego los diáconos, luego los coordinadores por departamento. Esa es la estructura oficial, digamos, que tenemos en la iglesia. Pero vea que entonces las instrucciones en ese orden es para los gobernantes, pero también para el resto del pueblo. Porque dice que el pueblo había sido enseñado para que pudiera usar la espada, el arco, las lanzas, y que estuvieran ubicados detrás de la muralla, es decir, dentro de un redil, dentro de una ciudad amurallada. Aleluya, bendito el que tiene cobertura, que comprende del gobierno de Dios, que se convierte ese principio bíblico en una muralla que le protege. Acordaos del Señor, que es grande y temible. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo nos explica la palabra? ¿Hay reconocimiento de gobierno? ¿Hay un equipamiento a las familias? Familias que van a saber usar la espada, el arco, las lanzas, que van a estar ubicadas en su lugar correspondiente dentro de la muralla. Entonces no se les olvide, el Señor es grande y temible. Déjenme parafrasear: por cuanto ustedes viven el principio, su Dios, que es grande y temible, va a pelear a favor de ustedes. Y las ayudas, los gobernantes, estamos también para servir en ese sentido, de parte de Dios. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas y por vuestras esposas. En otras palabras, pongan ustedes de su parte lo que les es posible, porque su Dios, que es grande y temible, hará por ustedes, por principio bíblico, por el reconocimiento de su gobierno, lo que para ustedes no es posible. En Romanos 13:1 dice la Escritura: solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Aquí esto lo debemos entender en los dos sentidos que la palabra nos deja ver. Por un lado, en cuanto a nuestras autoridades civiles que tenemos que respetar y que tenemos que obedecer, toda vez no vayan en contra de los principios de Dios. Ejemplo: seguramente en los próximos días, la convocatoria que está haciendo don Francisco para poner nuevos lineamientos en educación, usted va a ver que ese paquete de nuevos lineamientos va a incluir la aceptación del homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cosas aberrantes. Definitivamente vamos a tener que hacer una confrontación espiritual para explicarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a todo el que quiera oírnos que eso va en contra de los principios de Dios. Primero Dios, que en el nombre de Jesús, nuestro congreso hermano en el nombre de Jesús,
no admita esa modificación que en otros países se está empujando y casi diría yo imponiendo para que se le enseñe a los niños y a los jóvenes que esa iniquidad es correcta. Entonces, perdón, ese fue un paréntesis. Y no es que estoy bravo, solo me emociono, hermano. Pero óigame, nosotros entonces debemos entender que las autoridades civiles deben ser por nosotros respetadas y aún bendecidas, orando por ellos. Pero también habla de las autoridades espirituales. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado, no por nosotros los hombres, sino por Dios. En la iglesia nosotros los ministros, ¿qué es lo más que podemos hacer? Poner una disciplina. Pero ahí está que el que no quiere reconocer o someterse bajo una autoridad espiritual, que no quiera seguir una disciplina por el bien de su vida, pues si quiere se va, y claro, no es nuestro deseo. Pero eso es lo más que podemos hacer nosotros los ministros. Todo este asunto es por fe, hablando en el tema de la iglesia. Sin embargo, es el Señor entonces, el que aquel a que se opone a lo que Dios ordena y establece, el Señor le va a pedir cuentas. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto, dice la palabra del Señor en Romanos 13:5. Entonces, iglesia amada, iglesia bendita, mira, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos del sistema del reino de Dios, no es el propósito mío ni de nadie, o no debería ser de ninguno, el querer tener un espíritu de control sobre la iglesia. No, mis hermanos, de ninguna manera. Es que al vivir en este principio, nosotros, yo y muchos te podríamos testificar cómo hemos visto la bendición del Señor. En medio de esta pandemia, yo he visto cómo los principios de autoridad, procurando llevarlos a la práctica, hemos visto el reflejo en la protección de Dios en medio de toda esta situación. ¡Aleluya! Primero Dios voy a decir, dale un aplauso al Señor, y aquí va a estar usted dándole gloria y alabanza a Él. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, tres versículos más acerca del gobierno, porque me gustaría avanzar, tengo unos minutitos más para el cuarto renglón de ese Nashak, de ese bésame que le dice la amada a su Señor Jesucristo. Aquí vemos entonces que en la iglesia hay ancianos que van a hacer ayudas al pastor para poder ejercer el gobierno de Dios sobre la grey. No para que gobiernen al pastor, no para que gobiernen al pastor, porque eso ya sería jezabélico, sino para que como ayudas pastorales podamos trabajar en el sistema del reino de Dios. Tito 2:2 dice, a los ancianos enséñalos que sean moderados. Amados hermanos que ya están fungiendo en esta casa del Señor, y los que en el tiempo del Señor, cuando Dios nos lo ponga, los vamos a llamar también al cuerpo de ancianos de la iglesia, deben ser moderados. Es decir, no se deben exacerbar, no, deben de saber medirse ante el pueblo del Señor. Respetables, sensatos. Un sinónimo de sensatez, diría yo, vendría a ser la prudencia. E íntegros en la fe. Amados ancianos, debemos nosotros cuidarnos de estar oyendo la palabra. ¿Por qué? Porque debemos ser íntegros en la fe. Integridad también se puede entender como algo que no está incompleto. Ser íntegro es estar completo. Entonces, alguien que ejerce el gobierno en una delegación de ancianos en la iglesia, su fe tiene que estarse fortaleciendo, porque está al frente conjuntamente con el pastor y las ovejas lo ven. Los ancianos, enséñalos a que sean íntegros en la fe, en el amor y en la constancia.
Hay cosas que nosotros los ministros primarios no podemos darnos el lujo de perder y otras de hacer, pero igual forma los ancianos. Los ancianos en una congregación deben ser constantes, deben de estar ahí en la visión pastoral, a la par de su pastor. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia enseña. También tenemos aquí a los diáconos, que son parte de los que van a ir desarrollando esa enseñanza y esa administración del gobierno de Dios. Dice la Escritura en primera de Timoteo, 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que sepan gobernar. Por favor, permítame resaltar esto, que sepan gobernar. Los diáconos tienen que saber gobernar, porque si no los van a estar mangoneando los hermanitos, porque todos queremos opinar, todos queremos decir, y algunos especialmente quieren mandar. Entonces los diáconos deben saber gobernar. Claro, aquí dice que sepan gobernar a sus hijos y a su propia casa, porque este debería de ser un requisito para todos los que estamos en eminencia en la iglesia. Sin embargo, cuando seguimos leyendo los versículos siguientes, el 13, y llegamos también, vamos a ver, en el versículo 6, nos damos cuenta que está hablando de que para que uno pueda tener un respaldo de autoridad en la iglesia, uno debe tener una buena organización, un buen gobierno en la casa. Voy a leer de continuo el verso 12 al 13. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que sepan gobernar a sus hijos y a su propia casa, pues los que desempeñaren bien su ministerio alcanzarán honra y gran autoridad en la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ya ve? Entonces, mire, se lo voy a explicar como he oído, explicaba el hermano Otto, el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Dice que el hermano Otto esto lo resumía de la siguiente manera: si nosotros queremos manejar el transatlántico, primero tenemos que saber manejar bien la chalupa. En otras palabras, queremos estar en el gobierno de Dios al frente de un pueblo, de la casa, de la iglesia, de esa casa grande, primero aprendamos a hacerlo bien en nuestro hogar. Aquí alguien podría pensar, pastor, y los diáconos que no tienen esposa ni hijos, pues entonces que aprendan a reconocer el gobierno de sus padres, a tener esa buena relación aquí, pero también aquí, con sus hermanos. Y se da un consejo para esto, que no sea un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Entonces acá nos deja ver la palabra que tenemos que cuidarnos, los que tenemos esa función dentro del reino, de no envanecernos, de no aprovecharnos por esa delegación de autoridad. ¿Por qué? Porque es peligroso. Eso fue lo que le pasó al diablo. Cuando él se aprovechó de su posición, entonces se envaneció y fue condenado por Dios. Voy a avanzar, hermanos amados. Jesús bendito. Bueno, Proverbios 19:10, no va bien con el necio vivir entre lujos, y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. Mire qué interesante. A quienes Dios nos concede el privilegio de servirle, ejerciendo de su gobierno, debemos buscar ser libres. Porque si no, las cosas no van a caminar bien en la iglesia. No va bien que el esclavo gobierne a los príncipes. En el recién discipulado que compartía mi esposa, no sé si usted lo pudo ver con sus hijitos, hablaba acerca también del reino. Y hablaba acerca de que nuestros niños son esos príncipes y princesas del reino de Dios. Entonces, nos damos cuenta que aquí cuando habla que no va bien que el esclavo gobierne a los príncipes, está hablando del pueblo del Señor. Porque nosotros somos hijos del gran rey, somos príncipes. Pero en esa delegación del Señor, que dentro de sus príncipes levanta a algunos y los pone en eminencia, debemos procurar irnos liberando de toda esclavitud. ¿Para qué? Para que vaya bien lo que hacemos
y especialmente a la iglesia de Cristo, que está buscando que su amado lo bese con los besos de su boca. En Job 34:30 dice, para que no gobiernen hombres impíos. Aquí tal vez ya me estoy deteniendo un poquitito, ¿verdad?, en dar consejo a los que estamos en eminencia. No podemos vivir impíamente. No podemos presentarnos con la máscara del santo en la iglesia y al salir quitárnosla y vivir de otra forma. No, hermanos, eso es para todo el pueblo de Dios, por cierto, pero cuánto más se demanda a los que estamos al frente del pueblo. ¿Por qué? Porque dice acá, ni sean lazos para el pueblo, porque si uno que está en eminencia cae, hermano, hay ojos que están aprendiendo de él, especialmente de los más jóvenes, y se pueden confundir. Para que no gobierne al pueblo un malvado que lo engañe. Pueblo, tú también tienes que saber discernir. Tú también tienes al Espíritu de Dios que te ayuda a ejercer un discernimiento espiritual. Que no te engañen. Yo considero y le doy gracias al Señor que todos los que están a mi lado en el cuerpo oficial es gente fiel. Sí, pero te tengo que explicar, si de repente a alguno lo pica el zompopo y empieza a hacer cosas que no están en el orden, que no te engañen. Acércate a tu pastor, acércate conmigo, si yo te pastoreo a ti, pues. Dice en la versión al día, para que no reinen los malvados ni se le tiendan trampas a su pueblo. Hermano, ¿sabe por qué le digo esto? Porque a veces hay algunos que se desubican cuando tienen una delegación de autoridad. Incluso algunos, lamentablemente, hermanos, se meten en serios problemas con Dios cuando, aprovechándose de su posición, mire, para no hablar de ninguno de la tierra, hablemos de los personajes de la Biblia. Absalón, hijo de David. Pero imagínese usted que él se ponía a la puerta, hermano, del palacio, y le decía cuando llegaba alguien a buscar al rey para un consejo, él no tiene tiempo, él no te va a atender, pero mira, si yo te puedo servir en algo. Hermano, un hijo de David, un hijo del rey, del que tenía la autoridad delegada por Dios más alta en ese momento. Entonces el pueblo tenía que discernir, porque si no, iba a ser trampa para él. Yo necesito avanzar. Nehemías 4:19, yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Mire qué tremenda esta palabra que nos da el puntapié para poder ver la siguiente característica o el siguiente nashak que la iglesia le pide a su amado. Vuelvo a leer. Yo les había dicho a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Yo te quiero decir de parte de Dios hoy esto en el nombre de Jesús. La tarea que tenemos por delante, iglesia, todavía es muy grande y muy extensa. Y esta situación, de alguna manera, nos ha esparcido un tanto, pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, estamos llegando a ese tiempo donde su amada de Cristo Jesús le está diciendo, bésame, júntame, que es el cuarto inciso que leíamos desde Nashak, como se puede traducir al español, juntar. Entonces se da cuenta cómo Nehemías 4:19, hablando de gobernantes y hablando del resto del pueblo, les está diciendo hay que juntarse. Y en ese orden aparece en la palabra. Veamos entonces, ¿de qué habla la Escritura cuando nos dice que debemos juntarnos? El libro de Números 18:2 nos dice, mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio. Déjeme parafrasear. Mira, Aaroncito, tú eres la figura de los que ejercen el sacerdocio, de los ministros primarios. Tú y con todos los que están desarrollando su sacerdocio ya en la iglesia. Haz que se acerque el pueblo. Mi tarea es decirle a usted, amado pueblo,
vamos a regresar ya a la iglesia presencialmente. Primero Dios, esto el 1 de noviembre, en el nombre de Cristo Jesús. Primero Dios, ya no va a haber nada de COVID. Pero si todavía lo hubiera, primero Dios que estemos en amarillo o en naranja. Y si de todas formas está mero colorado el asunto, igual vamos a regresar ya a la iglesia del Señor. Y aquí con mis hermanos vamos a hacer aún un esfuerzo adicional por preparar los metros cuadrados de distanciamiento, para que así usted tenga toda la paz y la tranquilidad y la fe en su corazón, que en el nombre de Cristo Jesús, haciendo lo que aquí es posible, yo sé que el Señor va a hacer por nosotros lo imposible para resguardarnos a todos, en el nombre de Jesús. Aquí hay algo que es importante explicar. Dice, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, pero por favor no lo tome usted como un llamado de mi parte o de un ministro primario a que usted nos sirva a nosotros. No. Pero sí comprendamos lo siguiente. Alguien que sirve a Dios, en gran manera lo hace cuando sirve a los hermanos. Por ejemplo, yo soy un sirviente de Dios, yo soy un esclavo de Cristo y le sirvo a Él sirviéndole a usted. Pero sigo siendo sirviente o siervo de Dios. Así es usted que sirve al Señor. Usted sirve al Señor. Cuando usted sirve al Señor, sirve a sus hermanos y me sirve a mí. Porque la tarea es grande. La tarea, la obra del Señor es grande, es mucha. Y pocos los obreros. Sin embargo, usted que está trabajando en el servicio al Señor, al servir, para servirlo a Él, nos está sirviendo a nosotros. Y atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran tanto ellos como vosotros. Entonces aquí se da cuenta, allá estábamos hablando de reino, de gobierno. Primero había que entender el gobierno. Ella le está diciendo al amado Nashak, bésame. Pero en ese orden, a un hermano en la explicación, desde el hebreo Nashak, así se anotó. Apareció primero el gobierno y después el sacerdocio. Porque los que juntan al pueblo, según Números 18:2, son los que están ejerciendo el sacerdocio. Pero aquí en el verso 3 ya se les dan órdenes. O sea que para entender una orden hay que entender que necesitamos vivir en el reino de Dios. Y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión para todo el servicio de la tienda, pero ningún extraño se acercará a vosotros. ¡Qué privilegio más precioso! Ellos se juntarán contigo. ¿Quiénes? El pueblo del Señor, los que fueron llamados a ser reyes y sacerdotes. Y esto, hermano, esto es para todos nosotros los hijos del Señor. Y atenderán las obligaciones de la tienda de reunión para todo el servicio de la tienda. En otras palabras, no es labor únicamente del pastor, no es labor únicamente de la oficialidad, no es labor únicamente aún solo de los servidores. Es que todos juntos hagamos la obra del Señor. Ahora aquí yo le pongo nuevamente el pie de imprenta. Según Apocalipsis 1:6, la sangre de Cristo, el sacrificio del Señor Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes. No es casualidad que aparece en ese orden. Primero, comprendamos y vivamos según el reino. Y luego entonces, segundo, ejerzamos nuestro sacerdocio. Por eso le decía que el Señor pide obediencia antes que sacrificio. Déjeme parafrasear. Obediencia, reconocimiento de autoridad, reino. Sacrificio, desarrollo de sacerdocio. Cuando esto se lleva como la Biblia enseña y es de esta forma, hermano, la iglesia es ese lugar que el Señor dice en su palabra que se convierte en una habitación para Él. Estamos viendo entonces cómo juntarnos. Isaías 11 al 12. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez
al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amat y de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Quiero decirle algo, yo recibí esto de alguna manera bajo un espíritu profético, porque está ese día muy próximo en el nombre de Jesús. Aguantemos un poquitito más. Le decía que yo me gozo en esas llamadas suyas, en ese anhelo que me dicen, pastor, hagamos un ensayo. Tan lindos los hermanos. Vamos algunos poquitos ya a la iglesia, pero mi corazón estuvo, esperemos un poquito más, un poquitito más de paciencia. Pero ¿sabe qué? Primero Dios, en el nombre de Cristo Jesús, el 1 de noviembre regresamos. Acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado. Yo no sé si algunos se dieron su vuelta por Asiria, por Egipto, por Patros, por Cus. Todos esos nombres representan cosas de donde el pueblo de Dios no debe estar. El pueblo de Dios debe de estar en Jerusalén, espiritualmente hablando, en la iglesia de Cristo. Y Dios nos está llamando al regreso, al retorno. Alzará un estandarte ante las naciones. Mire, esto significa que va a levantar como una bandera de anuncio el Señor sobre nosotros. Una bandera que tiene un nombre que se llama Jehová Nisi. Jehová es nuestra bandera. Él es el que nos cubre, Él es nuestro estandarte. Reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. De donde usted esté, en el nombre de Jesús, le digo, regrese a la casa del Señor. En el nombre de Jesús. Tal vez cometió errores, tal vez pecó, tal vez cayó, tal vez tropezó en estos meses que la falta de poder llegar presencialmente a la casa del Señor le afectó lastimosamente. Sin embargo, le digo en el nombre de Jesús, donde usted esté, en Asiria, en Egipto, en Cus, en Elam, en Amat, o donde sea, de ahí el Señor lo quiere sacar, de ahí el Señor lo quiere hacer volver a su casa espiritual para darle toda la bendición que Dios está preparando. Isaías 56, 6 y 7, y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. ¡Aleluya! A la casa del Señor volveremos, hermanos, volveremos a dar esos gritos de alegría, esos gritos que se oyen en los campos de Sión. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nos vamos a sorprender. Por eso quiero decirle algo. Mire, yo sé que le estoy hablando proféticamente. Nos vamos a sorprender. En lugar de haber sido diezmados en medio de esto que el mundo preparó, pero que a Dios no se le fue de control, nos vamos a sorprender, porque en lugar de venir menos, vamos a venir más en el nombre de Jesús. Van a venir extranjeros, van a venir algunos que no los conocíamos, pero que al igual que nosotros quieren servir y amar al nombre del Señor. Y vamos a entrar en otro nivel de gloria también en la oración. Que por cierto le digo, vamos a hacer un cambio, desde ya se lo anuncio. Vamos a hacer un cambio. El día de oración, a partir del momento que regresemos, pasará a ser en día lunes, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche, porque a las 8 seguiremos dando el discipulado del trazo del escriba. Y los discipulados de los módulos de doctrina, o en los hogares que están abriendo sus puertas para que llegue un discipulado, y que si usted por cierto lo desea, por favor hábleme y lo vamos a poner delante del Señor. Van a ser los días miércoles. ¡Aleluya! Y los domingos tendremos 2 cultos. El primero a las 8 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Pero necesitamos, por favor, iglesia preciosa, que tú ya te comuniques
y que informes con cuántos vas a venir de tu familia y en qué horario te gustaría. ¿Por qué? Porque yo sé que esto que Dios nos dio hoy es una profecía que se va a cumplir. Los extranjeros y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte. Entonces, tenemos que organizarnos. Por favor, llama. Ahí sí, como dice el anuncio, ¿verdad? Llama ya. Pero no porque te estemos vendiendo algo, sino porque queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Isaías 56:8, declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. ¡Aleluya! Así nos dice el Señor hoy, Iglesia de Cristo Capernaum. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Padre Santo, mira, aquí ya voy a ir terminando. Solo quiero decirte algo, es muy importante retornar a congregarnos presencialmente. Estamos ya en los últimos días donde lo hacemos virtualmente. Falta poquitito. Pero es Dios el que nos metió a este encierro para reconciliar en nuestros hogares muchas situaciones. Por eso es que al principio Dios nos dio muchos temas que eran instrucciones para saber cómo afrontar este tiempo de encierro que no sabíamos cuánto iba a durar. Pero Dios sí nos habló lo que teníamos que hacer. Es el tiempo ahora en donde Dios nos llama a que nos juntemos presencialmente. Porque Dios quiere que aquí, en este río de Dios, podamos irnos puliendo las piedras vivas unos a otros. Porque los que no quieran volver pudiendo, no estoy hablando de los que tal vez por una situación ya sea de salud o alguna cosa se les va de las manos, que no pueden. No, yo no estoy hablando de esos casos excepcionales, pero sí le estoy hablando de que nosotros, que gracias al Señor tenemos esa fe, esa paz y esa libertad, que yo no quiero presionarlo, si usted es libre, pero es mi función llamarlo. Para eso me dieron mi trompeta, mi shofar, para sonarlo. Una de las funciones es para congregar al pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque los que se acomoden en ese aislamiento, diciendo, no, mucho tráfico, ay no, mejor desde la casa, ahora ya me acostumbré, más rico, sintonizar cabalito a la prédica, hasta en chancletas puedo estar. Amado, no es así. Porque al final Dios quiere que estemos juntos. El tema es que si estamos juntos antes de la tribulación y el Señor nos concede la gracia que perfecciona, nos vamos a ir en el arrebatamiento. Pero los que no, oiga lo que dice Ezequiel 22:19. Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto he aquí os voy a reunir en medio de Jerusalén. O sea, o se reúnen, como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, tribulación, y se atiza el fuego en él para fundirlos. Así os juntaré yo en mi ira y en mi furor, os pondré allí y os fundiré. En otras palabras, nosotros sabemos que tenemos una fe que es más preciosa que el oro. Nosotros sabemos que somos figurados en la palabra como plata, porque fuimos comprados a precio de sangre de Cristo. Redimidos, eso significa o representa la plata, redención. Entonces, yo no quiero, mi amado, por favor no me malentiendas, que pretendo presionarte o maldecirte de ninguna manera. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pero sí te tengo que invitar a que le creamos al Señor. Sí te tengo que compartir los versículos bíblicos y que con estos yo quiero terminar, porque la iglesia que dice, bésame con los besos de tu boca, le está diciendo, júntame. Y nadie puede decir que se quiere juntar con Dios, con el cuerpo de Cristo, si no quiere estar con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia.
Lucas 17:33 en adelante. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estos versículos, de aquí en adelante, yo quisiera pedirle que por favor los lea desde una perspectiva escatológica. Es decir, de ese mensaje profético que en breve se va a cumplir, pero que todavía es a futuro. Y este que está aquí, esto es ya. Esto es ahora. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En otras palabras, todo aquel que ponga su vida a los pies del Señor, ese la va a salvar. ¿De qué? De lo que viene después, de la tribulación. Y Él nos dice: os digo que en aquella noche, tribulación, estarán dos en una cama. O sea, hay algunos que van a estar cerca de nosotros, también cristianos, pero que no quisieron disponerse. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Iglesias que van a estar trabajando, hermanos que van a estar trabajando, pero que no lo van a estar haciendo necesariamente todos como Dios quiere. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El campo es figura del mundo, pero yo creo que los que serán tomados es los que están haciendo el evangelismo, porque el evangelismo se hace en las aldeas. Salgamos al campo, le dice ella a él, ¿verdad? Vamos al campo, ahí te entregaré mis amores. Entonces quiere decir que tenemos que evangelizar, pero habrá cristianos que van a estar en el campo, pero no evangelizando, sino viviendo la vida del mundo. Entonces, los unos serán tomados, los otros serán dejados. Respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde esté el cuerpo, déjenme parafrasear, el cuerpo místico, léase la iglesia, allí se juntarán también las águilas. ¡Aleluya! Allí se van a juntar los que están siendo transformados, que estamos esperando en Jehová, y que la Biblia dice que a los que así lo hagan, les saldrán alas como de águila. ¿Por qué? Porque volaremos. ¡Aleluya, hermano! Ay, no sabe cuántas ganas tengo de decirle que le dé palmas al Rey. Bendito Jesús. Yo voy a orar, hermano. Quiero bendecirlo. Quiero ministrarle en su corazón paz. Quiero decirle que el mensaje de parte de Dios es: ha llegado el tiempo de volver a casa. Nuestra fecha, en el nombre de Cristo Jesús, si Dios nos lo concede y si no ha venido todavía, el 1 de noviembre, 8 de la mañana y 11:30 de la mañana. Como es Santa Cena, usted ya está pensando, y el culto escatológico, si quiere ese lo dejamos para confirmar si tendremos nuestro tercer culto ese día. Quizás en gran manera va a depender de cómo esté también el tablero de alertas en nuestro querido Chimaltenango. Padre, muchas gracias por bendecirnos hoy de esta forma tan bella, llenos de tu presencia, recibiendo la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo bendigo a tu iglesia, allá donde se encuentren. Señor, que reciban ese espíritu de unidad. Que ese mensaje, Señor, tuyo que nos llama a volver a tu casa, con gozo, Señor, sea recibido. Aún por aquellos, Señor, que tal vez tropezaron, que tal vez cayeron, Señor, yo te pido que ahora, en el nombre de Jesús, hagas llegar un espíritu de arrepentimiento. Que ahí donde están, Señor, puedan pedirte perdón por sus faltas, por sus pecados, y se vuelvan a ti, Señor. Te ruego, Papito Santo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes para que ya el COVID se vaya de Chimaltenango, Señor, y así con libertad, con paz, con tranquilidad, podamos volver a tu casa, a juntarnos, y podamos decir como esa iglesia: bésame con los besos de tu boca. Gracias, Señor, bendigo a mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta pronto.
bésame.